Bueno, vamos a ver cómo trabajar con el programa ArtCam para generar nuestros archivos de corte y poder realizarlos con nuestra cortadora láser. Vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrece para poder generar distintos archivos, ya sea de corte o de calado, y en el mismo archivo, sin necesidad de crear dos distintos para dos trayectorias distintas. Cuando el programa se ejecuta, lo primero que vemos es su ventana inicial. Vamos a utilizar como ejemplo un archivo de XF al cual podemos acceder dándole clic a abrir o nos dirigimos a fichero, se nos despliega un menú y en clic en abrir elegimos en nuestra carpeta donde se encuentra nuestro archivo. Yo aquí tengo un archivo JPG, un EPS y un DXF. ArtCam solo reconoce el DXF y el archivo JPG. Vamos a trabajar con el de tipo vector de XF. Damos clic a abrir y esperamos que ArtCam realice la conversión. Aquí en esta ventana podemos elegir las dimensiones, que por suerte ArtCam conserva las dimensiones del archivo original, la resolución, a mayor resolución, un archivo más grande, de mayor peso, pero no necesariamente de más calidad. De eso va a depender de nuestro trabajo. Y nuestras unidades siempre en milímetros. Revisemos que estén en milímetros y no en pulgadas. Como primera vez puede ser que nuestro programa nos muestre esta flecha al centro. Esta flecha simboliza el inicio de nuestro trabajo y el área blanca nuestra pieza de trabajo. Lo ideal es siempre hacer clic en la esquina inferior izquierda para que este sea nuestro inicio y nuestro trabajo se encuentre siempre hacia arriba y hacia la derecha. Damos clic en aceptar. Esperamos que el programa ejecute su interfaz gráfica y nos abra el archivo que acabamos de crear. Me dice que no tiene la suficiente información, pero bueno, esto es algo muy simple. Solo nos pide que digamos en qué unidades está el archivo, milímetros, el modelo lo dejemos centrado y reconectar los vectores automáticamente por si hay alguno que esté abierto. Le damos clic a aceptar y ya tenemos nuestro vector cargado. Vamos a ver cómo se trabaja con las dos opciones, con la de perfilado, con la que nos va a permitir trabajar sobre la línea de nuestro vector, y con relleno, por ejemplo, rellenar esta figura de la silueta de la mujer. Primero vamos a cambiar de vista. Si nos dirigimos aquí, a estas dos pestañas, vemos que ArtCam nos da dos vistas, vista 3D y vista 2D. Nosotros vamos a trabajar primero con nuestros vectores, así que nos dirigimos a capa de bitmap. Este programa nos permite herramientas de diseño gráfico, los cuales podemos utilizar para cortar, copiar, pegar, mover, en fin, editar nuestros vectores. Tenemos varias opciones como las que se conocen en Corel, como soldar, juntar, unir, copiar, simetría, etc. Solo que puede que en este programa las encontremos con distintos nombres, pero su funcionalidad es la misma. Para poder comenzar, por ejemplo, con una silueta, en este caso la de la mujer, hacemos clic en el vector que queremos trabajar. Vamos a hacer de cuenta que yo quiero que alguna parte de este vector sea calado y otra parte sea un relleno. Entonces voy a utilizar este vector y voy a dirigirme a la cinta de opciones, en trayectoria. Voy a crear una nueva trayectoria 2D. Creando la trayectoria 2D, para el primer ejemplo vamos a usar perfilado. El perfilado trabaja por sobre la línea de nuestro vector. Es decir, se va a mover por la línea. No va a ser un relleno. Esa es otra opción que vamos a ver en unos momentos más. Para elegir, tenemos que dirigirnos a esta nueva ventana que se nos abrió. Elegimos donde dice perfil a lo largo de nuestros vectores seleccionados. En este caso, solamente de esta silueta que se encuentra resaltada en color morado. La profundidad inicial es 0. Profundidad final vamos a elegir 0. Y el número de pasadas que nosotros queramos que nuestro diseño tenga, 2, 3 o las que fuesen. En este caso, para el efecto de los ejemplos, vamos a utilizar solamente 2 pasadas, o sea 0.2. En herramienta perfiladora vamos a hacer clic en seleccionar. Como no tenemos en la primera ejecución de nuestro programa no tenemos nuestra herramienta láser cargada, tenemos que crearla. Yo la tengo aquí, pero porque yo ya la tengo cargada de veces anteriores. Para hacerlo por primera vez, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a herramientas métricas. Abrimos. Y aquí podemos crear
nuestra herramienta sin necesidad de entrar a otro subárbol de los que se abren. Simplemente haciendo clic en herramientas métricas, por ejemplo, voy a eliminar este que yo ya tengo acá para que lo hagamos por primera vez. Me dirijo a herramientas métricas, añadir herramienta, tipo de herramienta, descripción y opciones que vamos a rellenar ahora. Por ejemplo, en descripción le ponemos el nombre, láser, tipo de punta, taladro ranurado, plano, número de herramienta 1, unidades en milímetros y en las unidades de avance milímetros en minutos. Al diámetro, en diámetro elegimos 0.5 porque esto simboliza el menor diámetro que puede generar nuestro láser, es decir, el punto más pequeño que puede dibujar. En paso vertical, 0.1. Nos dirigimos un poco más abajo. Paso tamaño porcentaje, escribimos 20. Aquí es importante, velocidad de lucillo hace referencia a la potencia del láser, teniendo en cuenta que 0 es lo mínimo y 1000 es lo máximo. Yo voy a colocar 1000. Esto va a depender de qué resultado estemos buscando. Esta velocidad, mejor dicho, este número, esta casilla, es para seleccionar la potencia del láser. La siguiente, avance milímetros en minutos, es para la velocidad que va a tener la máquina mientras se mueve y corta, es decir, mientras la máquina se desliza sobre el material realizando trabajo. La velocidad que pongamos acá va a depender de nuestro material y lo que estemos deseando hacer, ya sea cortar o grabar. Vamos a poner a los efectos de ese ejemplo simplemente un número 600. Y en carga, por ejemplo, podemos poner 1.000.000. En realidad es un número aleatorio, podemos poner 1.000.000 porque este es un parámetro para otro tipo de máquina, pero nos pide que le pongamos un número de todas formas. Hacemos clic en aceptar y ya tenemos nuestra herramienta creada. Vemos que se llama láser y con todos los parámetros que hemos puesto anteriormente. Clic en seleccionar y vemos cómo nuestra herramienta ya ha sido cargada. Desplegando nuestro menú, porque esta herramienta ya ha sido cargada y podemos reutilizarla una próxima vez que lo necesitemos. Pero si queremos cambiar algún parámetro sin necesidad de modificar su perfil, simplemente con hacer clic y desplegar el menú, puedo cambiar la velocidad que yo había puesto en 600 por 500, por ejemplo. O puedo hacer los cambios de potencia. Donde había puesto 1000, puedo poner 600. O 1000 propiamente, si es que había otro número anteriormente. Y puedo realizar los cambios que yo crea necesarios para cada tipo de trabajo. Habiendo seleccionado la herramienta, nos dirigimos un poco más abajo y elegimos el espesor del material. El espesor del material obviamente hace referencia a qué estamos utilizando y cuánto mide de espesor. Si es una hoja, si es una madera, lo que fuese, aquí es donde tenemos que colocar el espesor. Una hoja suele tener 0.2 o 0.1 o 0.3, dependiendo de su gramaje, el espesor. Vamos a poner un 0.2, hacemos clic en aceptar. Y el momento es en el que hacemos calcular ahora cuando la máquina va a hacer el cálculo propiamente. Y nos va a mostrar cómo el vector ahora ha cambiado un poco de color y tiene una línea roja. Eso nos significa que ahora el programa ha creado un contorno donde el láser va a trabajar sobre la silueta que hemos seleccionado. Cerramos la ventana de perfil y podemos simular la trayectoria para ver cómo quedaría. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí a la derecha en proyecto, en nuestro árbol de proyecto, nos dirigimos a la opción trayectoria, le hacemos clic derecho y en el menú simular todas las trayectorias. Aquí nos pide qué resolución y qué otros parámetros vamos a utilizar para la simulación. Esto va a depender de la potencia de procesamiento gráfico que tenga nuestra máquina. Yo voy a elegir nivel alto de detalle y le doy clic a simular. Vemos cómo el programa me ha simulado el corte. Vemos que atravesó a través de la hoja, porque yo puse para que atraviese, y así es como quedaría. Vemos cómo serían los detalles, y esto nos permite una herramienta muy poderosa para ver cómo quedaría nuestro corte antes de gastar en nuestro material.
Hay que hacer la aclaración, obviamente, que esto es solo una simulación y el programa no tiene en cuenta parámetros físicos de la vida real como la fricción, la resistencia del aire y otras cuestiones que pueden influir un poquitito en el resultado final. Pero aún así es una aproximación muy grande a cómo va a terminar nuestro trabajo. Volviendo a la vista de bitmap capa, ahora vamos a utilizar la función de relleno, como por ejemplo seleccionando estos vectores para un detalle. Entonces, seleccionando los vectores que nosotros queramos utilizar para la opción de relleno, vamos a trayectoria, nueva trayectoria 2D, y elegimos grabado inteligente. En grabado inteligente es muy similar en cuanto a las opciones que tenemos que rellenar a las que vimos hace un momento. Vectores seleccionados, o sea, vamos a trabajar solo los que tengamos propiamente seleccionados. Profundidad final también qué cantidad de pasadas queremos que tenga el relleno. 0.2, le ponemos a modo de ejemplo, son las necesarias. En lista de herramientas hacemos clic en añadir y elegimos la herramienta láser que hemos creado. Le damos clic a seleccionar y vemos cómo continúa con los mismos parámetros que hemos utilizado anteriormente. Yendo un poco más abajo, vemos cómo el espesor del material ya se encuentra cargado porque ArtCam entiende que sigue siendo el mismo material tratándose de un mismo archivo. Entonces aquí es donde entra una de las bondades de este programa que nos permite obviamente en un solo archivo generar dos tipos de trabajos distintos. Damos clic nuevamente en calcular ahora y esperamos que el programa haga su trabajo. Cerramos esta opción de elegir nuestros parámetros y vemos cómo se ha generado correctamente nuestro relleno inteligente. Es decir, lo que se encontraba adentro del vector que hemos seleccionado ha sido creado como herramienta. Cada una de estas líneas simboliza las pasadas que va a hacer el láser para rellenar el dibujo interno. Y de la misma forma que hicimos, podemos simular nuestro recorrido de herramientas para ver cómo quedaría en el aspecto más parecido a la vida real, siendo trayectorias, clic derecho, simular todas las trayectorias. Esperamos que nuestra computadora procese lo gráfico y ahí vemos la diferencia entre un perfilado donde solamente corta a través de la línea, sobre la línea, y un relleno donde corta de la línea rellenando hacia adentro. Esas son las grandes diferencias que encontramos entre estas dos opciones que son las que más vamos a utilizar. Y una vez que tenemos nuestro archivo creado, pongámosle que esto es todo lo que yo necesito, ya puedo guardarlo para posteriormente ejecutarlo en mi programa de corte. Para eso me dirijo a trayectoria, guardar la trayectoria como, y vemos que se encuentran las dos trayectorias que hemos creado, una del perfil de la silueta de la mujer y la otra del grabado de las esferas, de las figuras circulares que vimos hace unos momentos. Y están en el orden que lo hemos hecho, es decir, primero el perfilado y luego el grabado. Abajo, en donde dice guardar, tenemos que seleccionar, podemos cambiar la ruta de donde se va a guardar nuestro archivo. La siguiente opción es para poner un nombre y formato de fichero, que sería la tercera. Aquí tenemos que elegir Match 3-4 milímetros o entre paréntesis, TAP. Si no se encuentra, por primera vez ejecutamos nuestro programa y hay alguna otra opción, por ejemplo como esa, solo desplegamos el árbol de opciones, buscamos y elegimos Match 3-4 TAP. Hacemos clic en guardar. Aquí me dice que ya hay un fichero con ese nombre, porque yo ya tengo uno que se llama mujer, entonces le doy clic en sí, que lo sobreescriba y listo. Ya tengo mi archivo guardado. Puedo cerrar esta ventana, minimizo el programa y ya podría ir a ejecutar el programa de corte que vamos a utilizar, el programa llamado Láser GRBL. Ejecutamos el programa. Vamos a maximizar esta ventana y elegimos COM, nuestro puerto COM que corresponde a nuestra máquina. En este caso me corresponde puerto COM 4, Baudio 115200, y Connect, donde dice conectar. Hacemos clic y vemos cómo se encuentra en verde un cartelito que nos dice que nuestra máquina está en perfectas condiciones de moverse y de recibir órdenes.
En esta interfaz simple pero bastante clara vemos un pequeño punto azul que simboliza a dónde se encuentra en estos momentos apuntando nuestra máquina, teniendo en cuenta que esta línea es el inicio. Obviamente esto vamos a tener que verlo físicamente en nuestra máquina donde se encuentra y posicionarlo en nuestra conveniencia. Para mover la máquina tenemos que esta barrita subirla al máximo para que la máquina se mueva lo más rápido posible y moverlo con las flechas hacia donde nosotros queramos moverlo. No es con el teclado, es algo que a este programa un poquito le falta, pero con esto lo movemos tranquilamente. Vemos que al hacer clic hacia la izquierda, el punto azul se mueve. Eso quiere decir que obviamente nuestra máquina se está moviendo a donde le estamos ordenando. Y aquí en el árbol de instrucciones vemos cómo se han ido dando las instrucciones de manera correcta con una tilde verde. Podemos mover en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, bueno, obviamente a donde está señalando cada una de estas flechas. Y es muy importante, antes de dar cada orden de corte, decirle a la máquina que en el punto en el que se encuentra en este momento es su 0. Es decir, a donde se encuentre apuntando en este momento es donde quiero que comience mi trabajo. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo muevo mi máquina y coloco en este punto. En este punto yo presiono Control más Z y veo que el puntito desaparece de aquí y se coloca en la esquina inferior izquierda, pero la máquina no se mueve. Eso quiere decir que a donde se encuentra la máquina en este momento ha pasado a ser su nuevo 0. Y esto lo comprobamos en este árbol de instrucciones donde vemos que dice X0 y 0 y una tilde verde que nos quiere decir que X e Y ahora son, donde se encuentran ahora son los nuevos ceros. Bien, nuestra máquina ya está conectada, está en posición, si es que la hemos obviamente colocado donde debe. Nos dirigimos a Archivo, vemos que hacemos clic en Abrir y buscamos nuestro archivo, el que acabamos de crear. En este caso yo lo había llamado mujer.tap. Le doy clic en Abrir y vemos cómo el programa nos da una previsualización de lo que hemos realizado. Vemos la silueta de la mujer con un contorno, como lo habíamos hecho, y las esferas, las figuras circulares que habíamos también utilizado para que le hagan un relleno. Así que lo único que resta, si nuestra máquina ya está encendida y en condiciones de moverse, es hacer clic en esta figurita verde de correr, de reproducir, para que la máquina comience a moverse. Vemos cómo la máquina se mueve y el láser empieza a trabajar y este puntito azul empieza a recorrer los caminos. Vemos que ahí está haciendo la segunda pasada de las dos que le habíamos dicho que haga. Aquí en la barra de progreso tenemos obviamente cuánto es que ha empezado a hacer el archivo, cuánto es que va transcurriendo, cuánto le falta, y abajo en la línea casi inferior del programa vemos que dice Project Time, que bueno, es un estimado de aproximadamente cuánto puede faltarle para terminar. No suele ser muy exacto, pero es una estimación. El tiempo proyectado depende de muchos factores que pueden irse recalculando durante el trabajo. Una vez que esto esté terminado, veremos cómo este puntito azul se desliza nuevamente hacia la izquierda. Vemos también cómo en el árbol de indicaciones ahora automáticamente van corriendo todos los archivos, todas las instrucciones, de la máquina, y una tilde verde que nos indica que absolutamente todas las instrucciones han sido recibidas y están siendo ejecutadas de manera correcta. Solo nos queda obviamente esperar que nuestra máquina termine con el maquinado. Vemos también en la esquina superior derecha los parámetros que se están moviendo en este momento, es decir, en qué posición horizontal y vertical se encuentra la máquina y en qué posición vertical y horizontal se encuentra de nuestro diseño. Son parámetros que al principio tal vez sean un poco difíciles de entender, pero después van a ir siendo muy claros de leer. Vemos aquí que dice S1000, que significa, como lo habíamos puesto anteriormente, que ese S1000 era la potencia del láser. Y ven, ha terminado nuestro corte.
vemos cómo luego de terminar lo último que le dijimos, la máquina retorna nuevamente a su posición inicial y nuestro trabajo en este caso ya fue terminado y podemos retirarlo.